Perfecto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto hacer este conversatorio con aspectos económicos, políticos, sociales, el mundo post pandemia. Me encuentro muy a gusto con el doctor en filosofía del derecho, Efraín Sánchez López, que nos va a hablar del tema político post pandemia. También saludo con mucho gusto al licenciado Andrés Rojas. Él nos va a hablar del aspecto social post pandemia. Y saludo con mucho gusto al licenciado Jaciel Díaz Hernández, que nos va a hablar de los temas económicos post pandemia. El servidor moderará la mesa y esperemos que saquemos muy buenas ideas en esta nueva realidad que nos plantea la humanidad. Cedo la palabra para iniciar este conversatorio de debate al doctor en filosofía del derecho, Efraín Sánchez López. Muchas gracias. Saludamos a toda la audiencia, a los compañeros y a toda la comunidad que nos puede ver por los temas digitales. En efecto, esta pandemia cambia el rumbo de muchas cosas, como bien se ha dicho, genera una nueva realidad. Una nueva realidad en donde la sociedad deberá replantear y repensar cuáles son sus escenarios en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, y me atrevería a decir que casi en todos los órdenes de la vida. Específicamente en el aspecto político, creo que esta pandemia nos arroja una enseñanza interesante, a generar gobiernos sensibles, a generar una clase política cuyo argumento esté apegado a la realidad, pero fundamentalmente que pueda y deba en un momento dado alcanzar a la realidad bajo esquemas sociales. Creo que el escenario político cambia rotundamente con esta pandemia, empezando por las elecciones, por las actividades políticas, pero fundamentalmente creo que va a cambiar en las políticas públicas. Es decir, el Estado deberá tener una nueva agenda en sus políticas públicas que cubra los aspectos de esta nueva reorganización en el aspecto sanitario. Gracias, doctor, por esta primera intervención. Pasaría la palabra al licenciado Andrés Rojas, antes de mencionar el tema de la zoonosis. A mí me llama mucho la atención que cuando empieza esta pandemia decimos, ¿cuál se pasa el virus del murciélago al hombre o del ave al hombre? No, el hombre es un mamífero de sangre caliente y el virus no distingue de qué ser es. No, él no sabe que somos seres inteligentes. Paso yo la palabra al licenciado Andrés Rojas, que nos hable un poquito de cómo cambiaría, o cómo ya cambió esta realidad social en este tema de la pandemia. Adelante, doctor licenciado Andrés. Muchas gracias por la invitación. Mis saludos al doctor Efraín. Licenciado, muchas gracias por la invitación. Es muy complicado hablar de una pospandemia. Pues obviamente estamos hablando de conjeturas, ¿no? Y en el sentido social es lo que nos dedicamos. Es complicado dar un análisis o un resultado o decir algo que realmente qué es lo que va a pasar. Mis predicciones en los pequeños o varios estudios que hemos tenido es que obviamente no vamos a tener un regreso a lo que conocemos como una vida normal, ¿no? Es importante resaltar, obviamente, todo el contexto, como lo mencionaba el doctor Efraín, el contexto político, socioeconómico, en el cual estamos todos inmersos, empresas, servidores públicos, autoempleados, microempresas, macroempresas.
hay que hacer un análisis bastante grande y y de nuevo agradezco la invitación. Yo quisiera poner a punto de debate, obviamente, entre los panelistas que estamos en este momento, que no va a ser fácil en el Estado mexicano regresar a un estado de confort como nosotros lo teníamos, ¿no? Partiendo desde un principio de las relaciones intrapersonales. ¿No? Esta pandemia nos está obligando a tener este tipo de conversaciones como la estamos teniendo ahorita de manera digital, donde vemos que la salud sobrepasa, tenemos otras cuestiones que nos sobrepasan y tenemos que adecuarnos a las situaciones que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. La educación, la política, los programas sociales, incluso, bueno, y lo pongo en punto de debate de la mesa, la recaudación que va a tener Hacienda este año para los programas sociales que está impulsando el gobierno federal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que para cerrar mi punto, licenciado, es muy importante, quiero señalar y quiero concluir que tenemos que tener muy claro que estamos viviendo una nueva realidad, vamos a una nueva realidad, no estamos viviendo un momento histórico que no vamos a poder regresar a la forma en la que vivíamos. Y quiero dejar ese punto sobre la mesa y es cuanto, licenciado, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, yo pasaría moderando ese tema, nos lleva un punto al otro, a países que han equilibrado. Decía Italo Calvino que cuando la marea baja uno se da cuenta de cuáles son sus fortalezas. Costa Rica, las Islas de América, tienen un muy buenos números económicos, Holanda, por supuesto, Alemania, Corea del Sur. Y pasaríamos al tema económico, si me lo permiten. Yo le doy la palabra al licenciado Jaciel Díaz para que nos hable un poco de esta panorama económica. Gracias, licenciado Emanuel. Pues con el gusto de saludarlos nuevamente, compañeros de la comunidad universitaria de la UAM, UMB y escuelas particulares que nos acompañan, a los panelistas, gracias. Pues miren, creo que estamos en una situación en la que ya no va a ser normal nuestras actividades. Si bien a lo mejor muchos no nacieron en ese tiempo y mucho menos yo, pero viene a mi memoria el terremoto de 1985, donde nadie tenía la costumbre de tener señalizado la protección civil. No grito, no corro, no empujo. Esa era una nueva realidad a la que se tenía que enfrentar la ciudadanía de ese tiempo. Ahora nosotros nos corresponde enfrentar otra nueva realidad en donde vamos a tener que usar un cubrebocas, un gel antibacterial, no saturar los lugares públicos. Va a ser totalmente diferente y créanme que si no están preparados deben de hacerse a la idea de que cuando regresemos a nuestras actividades no va a ser de todo normal. Creo que debemos de estar preparados psicológicamente y mentalmente para este regreso. En cuanto a la actividad económica, creo que se ha habido muy mermada, ya que en abril se perdieron 555,000 empleos, según datos del IMSS. Ajá. Perdóname, licenciado, estás dando un buen punto y quisiera señalar, son empleos formales los que se están señalando, según el IMSS, esa es la cifra que se está perdiendo. Claro, Sin embargo, claro. me gustaría a lo mejor que se pusieran en tema de debate, realmente, o sea, el número real, que la verdad es que a lo mejor sale de nuestras manos, a lo mejor del análisis de el que estamos haciendo, puesto que el 40, es el 55%, si no me equivoco, la población mexicana en materia de comercio que está inmersa en materia informal. Entonces, si el Instituto Mexicano del Seguro Social está reportando ese tipo de números, quiere decir que de manera informal vamos a reportar muchísimos más. Exacto. No, ahí va mi punto. Son 555,000 en el mes de abril.
pero esas personas son las que cotizan al ICEMIN. Esto hay que multiplicarlo por 2, ya que no todos están cotizando al ICEMIN. Entonces esta cifra se elevaría. ¿Qué nos quiere decir? Que hay un fuerte desempleo, una fuerte pérdida económica, en donde creo que no corresponde, en parte, no esperen nada del gobierno. Creo que ustedes, la sociedad, nosotros como sociedad, debemos de actuar. El acto más patriótico que debemos de hacer ahorita es gastar en efectivo. Si yo compro, por ejemplo, en un restaurante, voy, consumo una cerveza, unas enchiladas, lo que ustedes gusten, entonces el local, ¿qué va a hacer? Ah, pues necesita comprar insumos, necesita comprarle al que vende la verdura, al que vende el gas, al que vende los insumos de limpieza. Entonces se va fomentando esa cadena de consumo. Y es la única manera que tenemos para reactivar la economía. Si en sus posibilidades está consumir en efectivo, háganlo. Es el acto más patriótico que podemos hacer ahorita para reactivar la economía. Incluso, bueno, claro, en la medida de lo posible, ¿verdad? No es de que voy a gastar hoy, voy a derrochar mi dinero. Claro, es ver en la medida de lo posible de mis egresos que puedo tener yo, qué voy a gastar, qué voy a hacer, qué puedo reactivar, consumo local, consumo en todos lugares, ¿sí? Un ¿Para qué? planteamiento económico. Yo quisiera seguir ahora al tema político, porque bueno, es un montón de ideas. ¿Qué pasa, doctor Efraín, con el tema de la geopolítica, un reacomodo a nivel internacional, nacional, local? De alguna manera, antes y después de la política marca un cambio. Claro, yo diría que incluso es una nueva configuración en el tema de las relaciones humanas. Si bien es cierto, Aristóteles hablaba de que somos un son politicón, ahora este son politicón va a obedecer a nuevas reglas. Es decir, por ejemplo, hay que también replantear, como bien aquí lo han comentado los compañeros, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los encuentros masivos? Con aquellos eventos masivos en donde existe la posibilidad latente de que puedan brotar algunos sitios de la epidemia o de nuevas formas de epidemia. Es decir, también hay que tener muy claro en la conciencia que el tema no se acaba en julio, en agosto, en septiembre. Es decir, la humanidad deberá empezar a generar nuevos patrones que le permitan ir sorteando el tema de estas nuevas pandemias de tipo sanitario, ¿no? Estamos ahorita en presencia de una, pero bueno, finalmente, seguramente vendrán también nuevos episodios. Esto no es un tema nuevo para la humanidad. La humanidad históricamente ha tenido pestes, ha tenido pandemias, el caso de la viruela, de la peste, de la Edad Media, de las diversas gripes, y finalmente termina también siendo un tema de selección natural. Filosóficamente estas pandemias pues no tienen moral, es decir, no son imputables, el virus no es imputable, es decir, el virus le da lo mismo a alguien blanco que de piel morena, a alguien que, es decir, el virus no tiene moral. Pero lo que sí está llamada la comunidad científica es a proponer nuevas formas de convivencia. Creo que la geopolítica, y lo pongo en el centro del debate, para que podamos nosotros abonar al tema, es que ahora la actividad política necesariamente deberá estar apoyada por la clase científica y por la clase académica. Es decir, el tema político ya no puede caminar por eso. El tema de los políticos rancios que hacían mítines, que daban discursos grandilocuentes, sin argumento, yo creo que quedó sepultado. Ahora, todas aquellas personas que deseen practicar el tema político deberán sustentarse en la opinión de los científicos. Por ejemplo, creo que hace falta también una opinión fuerte, aguda y centrada en las universidades públicas. Es decir,
¿Qué va a pasar también con el tema de la productividad? ¿En qué van a abonar las universidades? En el tema, por ejemplo, de la impartición de justicia digital, en el tema agropecuario, en el tema de una conciliación de conflictos. En sí, es una labor de una geopolítica que implica un andamiaje en donde deben transitar, a mi juicio, tres grandes aspectos. El aspecto científico y el aspecto académico. La voz de los académicos y desde luego de los científicos no puede ser una voz faltante en esta nueva realidad. Así entiendo yo la nueva geopolítica. Muy bien, excelente. Y esto nos lleva también a retomar el tema que decía Kafka. Kafka decía que somos unos monos con tecnología, el famoso mono vestido con traje, ¿no? Yo considero también que es un golpe al ego del ser humano, que de pronto nos cambia la realidad, como bien lo dice el doctor, de la política, la realidad cultural de los bienes nativos, por supuesto que va a cambiar, la realidad del entretenimiento. Y yo aquí paso por el licenciado Andrés Rojas a decirle de qué manera, hasta en el aspecto filosófico, epistemológico, nos podemos correlacionar nuevamente como seres humanos en el aspecto social. Muchas gracias, licenciado. La verdad es que estoy muy contento, es un tema bastante divertido y antes de responder su pregunta, me gustaría tomar 3 puntos esenciales que ya se trataron. Hay muchas críticas y parte del complejo del problema social que estamos teniendo hoy en día, obviamente, es el económico. Puesto que la economía, y no es mentira para nadie, la verdad es que me voy a aventurar un poco con este comentario, pero aunque el gobierno federal esté diciendo que no haya caídas o que haya una caída muy leve, etcétera, etcétera, estamos viviendo algo que no, o sea, no lo digo yo, lo dice la OMS, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que es una crisis económica, una caída del sistema capitalista sin precedentes. Y todo esto, ¿por qué está pasando? O sea, y eso es el punto medular al que quiero llegar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos dejando que esto pase? Porque, bueno, los abogados le puedes llamar derecho humano, le puedes llamar bien jurídico tutelado, le puedes denominar de varias cosas. Sin embargo, lo que se está valorando en este primer momento, independientemente de que tenemos un derecho humano, una vida digna, el derecho humano que se está imperando es el derecho a la vida. Y todos los estados a nivel mundial es el derecho humano que se está preponderando, cueste lo que cueste. Ahora ya será cuestión de análisis diverso, la política socioeconómica que tenga el Estado mexicano para enfrentar esta situación. Pues si bien es cierto que el Estado mexicano tiene una política de procurar la vida a nuestros conciudadanos, pero estamos dejando de lado también el derecho a un lado a la vida digna, y eso está generando un conflicto social entre nosotros. O sea, nuestra vida diaria ya se ha hecho totalmente distinta. Incluso el querer apoyar a un compatriota, a un ser querido, porque se cayó, a un conciudadano, se cayó, perdón por el ejemplo tan burdo, se cayó una viejita, ya hay personas que dicen ya no quieren recoger la viejita porque no sabe si está infectada. Claro. Y eso nos está afectando totalmente nuestra forma de comportamiento en sociedad. Y como, obviamente la materia que estudio en Derecho, tenemos que ser vanguardistas y estudiar, ver cómo podemos regular esta situación que estamos viviendo. Porque al final de cuentas yo veo una crisis social, una crisis de donde la sociedad no sabe qué hacer, qué sí hacer, está procurando la vida, pero al mismo tiempo, y perdón si voy a sonar muy crudo, va a incidir mucho el índice de pobreza y
y ya nos vamos a estar preocupando porque más gente se está muriendo de hambre en vez de que se esté muriendo de desarrollar la enfermedad COVID-19, ¿no? En la que estamos viviendo. Claro. Muchas gracias, licenciado. Estamos atendiendo también algunos saludos de las redes sociales transmitiendo en vivo. También a los que nos siguen en esta reunión de Zoom, alumnos de la Facultad de Derecho, alumnos de la Universidad UNB, en fin. Yo aquí le doy la palabra al licenciado Jaciel, pero quisiera que nos hablara de números. El tema económico es muy importante. Háblenos de números. O sea, de pronto, díganos cuál sería la realidad impronta de esta situación. Por supuesto que sí, licenciado. Mire, creo que si es bien por conocido a ustedes que esta situación del coronavirus creo que está dejando más pobres que muertos, como lo dice el licenciado Andrés. Claro que es perfectamente reconocible que está dejando más pobres que muertos. En cuanto a cifras de desempleo, se las acabo de mencionar. En cuanto a adquisiciones y solvencia económica, se está viendo mermada toda la sociedad. Todos los pequeños negocios están viendo una crisis que jamás pasaron por su mente, por más visionarios que fueran, no lo tenían planteado. ¿Qué pasa ahora con el sector automotriz? El sector automotriz ahorita tiene las agencias llenas de autos. ¿Y qué es lo que hace? Pues es más, sin ningún contrato te está soltando el vehículo, pero ahí te da promociones de pagar en diciembre, pagar el otro año, sin enganche, pero analícenlo también ustedes, vean su factor de solvencia, cómo van a estar dentro de un año ustedes, van a poder pagar esa deuda de un auto. Todo esto también es parte de un sector de mercadotecnia que nos ha influido de que está la crisis, me dan promociones y tengo que consumir. Sí tengo que consumir, pero en determinado momento a mis posibilidades. Es mejor consumir en efectivo, porque el efectivo es el que mueve todo tipo de cadena de suministro. Los compañeros que estudian administración sabrán bien qué es la cadena de suministro, que parte de un punto A a un punto B y de que todos dependen de cada eslabón para poder dar ese crecimiento. Y ahorita toda esa cadena está hecha a pedazos. No hay un seguimiento a esa cadena que nos dé la certeza económica de seguir ni con inversiones, ni con compras de autos, ni con compras de inmuebles, nada. Todo está agazapado, no hay nada que hacer. Lo que sí les puedo decir es que ustedes deben de, en la medida de sus posibilidades, estar consumiendo local. Esa es con la reflexión que me quedo el día de hoy para ustedes, y que está en sus manos seguir consumiendo a las pequeñas empresas que tienen a su alrededor. ¿Sí? Perdón, no sé si, licenciado, me pueden conceder el uso de la palabra. Estados tienen una red de protección. ¿Cómo ve la red de protección que tiene nuestro país políticamente hablando o América Latina? Yo creo que es débil. Es decir, el Estado debe poner en el centro de su actividad política el tema sanitario y de seguridad. No distraerse con temas dispersos, lo que comentaba el licenciado Jaciel. Es decir, debemos nosotros plantear una nueva realidad, pero también darle una óptica ontológica. Es decir, no solamente consumir en lo local, sino crear en lo local. Activar una nueva dinámica de vida. Es decir, quedarte en casa no quiere decir quedarte a echar la flojera. No quiere decir quedarte al ocio. Es decir, quedarte en casa, derivado de una pandemia, te implica para que te hagas productivo desde tu casa. Es decir, si alguien, por ejemplo, teje bufandas, pues debe tejer bufandas
y venderlas, comerciarlas en lo local, comprar los insumos, los bienes y servicios de tipo local. Estamos viviendo una época en donde creo que son tres aspectos los que entrampan una agenda social. Una es la ayuda mutua. Esto nos deja como humanidad un primer escenario. Si nosotros como humanidad no somos capaces de fomentar la ayuda mutua, estamos confinados a una crisis humanitaria. Después la mutualidad, es decir, en las relaciones laborales debemos también entendernos entre pares y entre las relaciones obrero-patronales o de jerarquía. Es decir, debemos sacar adelante los temas laborales, pero con una comprensión holística del trabajo. Y finalmente, también se deben fortalecer las relaciones interpersonales. Esta nueva, un nuevo tejido social en donde prive nuevos canales de comunicación, nuevas tolerancias y nuevas alternativas de convivencia. Es un gran reto. Fíjense que, como ya lo había dicho con antelación, ya la humanidad ha pasado varias pandemias, varias pestes, y afortunadamente como humanidad podemos decir que hemos salido victoriosos, que la ciencia ha confinado a las diversas olas pandémicas que hemos tenido a lo largo de la humanidad, pero hoy nos queda un gran reto, sobre todo en las convivencias interpersonales y interestados, que creo es la mutualidad y la solidaridad. Esto es un tema no menor, porque si nosotros dejamos de lado al humanismo, vamos a entrar, aparte de una crisis sanitaria, a una crisis emocional, a una crisis de ansiedad, a una crisis de depresión, y entonces estaríamos viviendo momentos terribles para la sociedad del agravio. Y además se complica lo que ya está complicado, pues, eso es lo que hay que evitar. Es decir, la propuesta y algo que nosotros tratamos mucho en la academia es ser personas vitaminas, es decir, personas propositivas, personas que abonen, personas que produzcan, personas que tengan la capacidad de inyectarle a sus semejantes la energía, la bienaventura y sobre todo el ánimo de salir adelante. Porque ante todo, si bien es cierto, no es moral el virus, lo que sí podemos hacer moral es una actitud, un compromiso y una responsabilidad. En este tema social que bien toca el doctor, yo quisiera preguntarle al abogado Andrés, que toca el tema social, en estos tiempos se han difundido las imágenes de los animales, otra vez recuperando el territorio perdido, los delfines, los elefantes, los pumas vuelven a abarcar. Pero hay una teoría de Andrés J. Iriar, un científico de la UNAM, a quien le mandamos un fuerte abrazo, presidente, nos hemos basado en algunas ideas de él, de la Sociedad de Anónimos Científicos, que dice, no, el cambio está en la conciencia de cada individuo, porque eso puede ser un gancho mediático, se oye bonito para las redes, de pronto vamos a salir a la calle y vamos a ser mejores seres humanos. Señor Andrés, ¿qué necesita el ser humano para tener este cambio social del que habla el doctor en realidad? Muchas gracias, licenciado. Es muy buena pregunta. Que yo voy a dividir en dos partes. El doctor Efraín habla de manera muy acertada de una nueva conciencia social. Es algo muy complicado y es algo, o sea, que uno lo puede ver a través de la historia, que es lo que hablaba el marxismo histórico, ¿no? O sea, un cambio de conciencia de persona, un cambio de forma de ser. Es muy complicado. En este momento, y no quiero sonar político ni nada por el estilo, pero sí es momento de que yo, analizando
la forma en la que se comporta la sociedad mexicana, es tener un líder de confianza. Un líder de confianza que te diga las cosas reales. Ya se sobrepasó la etapa, a lo mejor lo dejo a debate aquí con el doctor Efren, que es el experto en política. Ya se sobrepasó la etapa de que un discurso bastaba. La realidad social nos está obligando a tener un líder totalmente y 100% transparente y sincero. Y es lo que está buscando la gente. Si estamos hablando de transformación personal, interpersonal, es algo muy complicado. Y vaya, no soy psicólogo. Yo me atrevería, no me atrevería a hablar de un cambio de esa forma. Sin embargo, o sea, sí, como se comporta la sociedad mexicana a lo largo de la historia, es un comportamiento totalmente elegible, cómo se sigue. Y yo veo que la sociedad en este momento está pidiendo un líder, que al final de cuentas, a lo mejor el gobierno federal lo depositó en el señor subsecretario doctor López-Gatell. Y que sigue siendo, y que mucha gente tiene sus dudas sobre él, que si los datos son ciertos, si no son ciertos, yo no me voy a meter en ese problema. Pero para que exista un cambio real en nuestra sociedad, de manera como sociedad social, necesitamos a un líder. Alguien con un discurso y con la autoridad moral para darlo. Ya como bien lo mencionó el doctor Efren, la política tiene que estar acompañada de los científicos. Ya no es política de la vieja, ya no es política que con un discurso te tienen que aplaudir. O sea, ya no está, ya en este momento la política no está para mentir, no está para demagogia. Entonces, respondiendo a tu pregunta y cerrando este punto, licenciado, el tener un líder científico, estudiado y con autoridad moral puede llevar a la sociedad a un mejor rumbo, puesto que ese es mi punto de vista y lo dejo a punto de debate de la mesa. El problema es que no existe un líder en sí. La sociedad está colapsando, no saben a quién hacerle caso. No sabe, incluso, perdón por la vulgaridad, no sabe hacer los mensajes de WhatsApp, si lo que ve en Facebook, si lo que ve en Twitter, que si es Televisa, que si es TV Azteca, todas las teorías conspirativas que existen alrededor de ello. Puesto que no existe un líder real, científico y con la autoridad moral para hacerlo. Entonces, para que como sociedad evolucionemos, yo veo que es necesario un líder científico, buen político, con autoridad moral para sacar a la sociedad mexicana adelante. Sería cuanto mi punto de vista, licenciado. Tiene desactivado su micrófono, licenciado. Su micrófono, licenciado, está desactivado. A la de la Segunda Guerra Mundial, en donde no se veía una pérdida de la solvencia económica y como fruto de eso, trae repercusiones para los hijos de los hijos, en donde no es tan fácil la recuperación de un estado económico. Lo que nos compete como sociedad y como ustedes, profesionistas, comunidad de la Facultad de Derecho, abogados, comunidad universitaria de la Universidad Mexiquense del Bicentenario,
son licenciados en administración. A ambos les compete ser visionarios, ser emprendedores, dar las alternativas para formular esas estrategias que nos permitirán desarrollarnos en esta nueva realidad, en donde si yo no le sé a la tecnología, pues lo siento, no le sé, tengo que aprender, ya no por cuestión de que si me gusta o que si no me gusta, y es cuestión de necesidad. En este tiempo, en esta circunstancia, a lo mejor ya lo veíamos muy, muy lejos, pero ahorita que estamos desde casa, se potencializó en un 100% cualquier tipo de trabajo. Tan solo ustedes tienen la prueba en todos sus trabajos que desempeñan en universidad, escuela, sus familiares han visto que todo es por este medio. Entonces, ¿en dónde debemos apostar? A las tecnologías. Es el futuro de la sociedad, en donde se va a desenvolver todo el sector económico, todo, inteligencia artificial, ventas. Hay una estadística científica que dice que hay que preguntarle a los políticos que se van a postular próximamente biología genética, inteligencia artificial y tecnología. Y nadie pregunta eso. Doctor, voy contigo. Háblanos un poco de la política educativa, de la política laboral. Perdón, licenciado, le voy a arrebatar. Sí, la política educativa, desde luego, debe tomar un nuevo perfil. Es decir, la educación a distancia no solo nos alcanzó, sino dio un golpe de realidad. Por ejemplo, hay algunas personas, como en mi caso, que crecimos en la presencialidad, es decir, en la cátedra ruda, en la cátedra presencial. Obviamente, este esquema pasará a una nueva etapa. Y ahora la educación a distancia, pues deberá ser una nueva modalidad de educación. Y en este sentido, creo que también es responsabilidad del Estado mexicano, fundamentalmente, por hablar de nuestro país, el invertir más en ciencia y tecnología. Es decir, la mayor política social, a mi juicio, debe gozar del mayor recurso público, es, desde luego, el sector. La inversión estatal se deberá dar en la educación, en el acceso a las tecnologías, como decía Castiel, pero también que esta educación tecnológica, digital, a distancia y cibernética no pierda de lado las fuentes y la raíz del humanismo. Eso es importante. Esto es una nueva realidad, yo lo dejo en la mesa, fundamentalmente para que los compañeros también lo puedan debatir. El gran dilema que tenemos es hacer una ecuación o un binomio entre el acceso a las tecnologías, que es imprescindible, pero también en el acceso a una interacción humana. Es decir, hoy la humanidad tiene, de acuerdo a las estadísticas, a la clase científica más preparada en la historia de la humanidad. Pero también tiene el peor desafío, que es la crisis pandémica hoy por hoy, pero también una crisis humanitaria. Y eso es una conjunción que pudiera decirse es un jinete del apocalipsis. Y ese jinete del apocalipsis, en mi criterio, solo puede ser derrotado, y lo digo con claridad, por la clase académica y la clase científica. Perdón que sea tan enfático en este tema, pero la mal llamada clase política de México deberá estar respaldada por fuentes científicas y por fuentes académicas para que la razón de ser del Estado tenga una funcionalidad y tenga los pesos y contrapesos. De tal suerte que esta nueva realidad nos impulsa, nos proyecta a que nosotros podamos
transitar con dos grandes hemisferios. Por un lado, el acceso a las tecnologías, como lo menciona Castiel, pero por otro lado también en una tendencia hacia un replanteamiento del humanismo, como lo señala el licenciado Andrés. Ese es el gran desafío que tiene el Estado mexicano, el equilibrio. Un sistema de pesos y contrapesos. Tecnología con humanismo. Y sobre todo, que el Estado se debe recargar en la comunidad académica. Ahora bien, y aquí ya lo dejo a debate para que cualquiera que quiera tomar la palabra. Existen dos tipos de personas: la empática, a la que, como vulgarmente se dice, el tipo dice que la comunidad está en los sectores populares, le cayó el 20, y aquella que no cree, que todavía pasan los días, o por ignorancia, o por causas circunstancias, ellos dicen: no creemos. Socialmente, ¿qué nos va a llevar a este confrontamiento entre las personas que hoy guardan las sanas distancias, quedan en su casa, hacen el esfuerzo económico de día a día, o de los que dicen: no existe, esto es un invento? ¿En qué momento vendrá esa confrontación? Ya decía Andrés. Primero quiero congratular al doctor Efraín. La verdad es que coincido en muchos de sus puntos. Es esencial, y quisiera retomar un punto aquí que tomé en parte de su discurso, donde se comentó que la humanidad ha salido avante en otro tipo de pandemias. Sí hemos tenido otro tipo de pandemias, pero estamos en una realidad totalmente distinta a la de antes. El sistema económico es totalmente distinto. La sociedad se comporta de una manera totalmente distinta. El acceso a la información es algo que te queda a un clic de distancia. A sacar tu teléfono de la bolsa. Estamos en una etapa totalmente distinta. La crisis social, y me voy a apartar de lo económico, de lo que estábamos platicando. La crisis social es que estamos aprendiendo de manera forzada a vivir de una manera que no nos gusta. Yo no conozco a alguien, seguramente, a lo mejor alguien por ahí habrá, a lo mejor alguien de la audiencia dirá: pues es que a mí sí me gusta vivir así, en mi casita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en su mayoría, es mi percepción, no es algo atractivo para la sociedad. Es importante poner bien en la mesa lo que vamos a hacer, dando el regreso, porque tenemos el Estado mexicano en sí, perdón, voy a regresar un poquito, el Estado mexicano en sí tiene muchas variables, porque para empezar, las cifras de la curva económica que da la Secretaría de Hacienda son muy benévolas. Y después llega el Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional, y nos está dando unas predicciones totalmente, para mí, más reales de lo que realmente está pasando. Y ese mismo decrecimiento económico que estamos teniendo impacta de manera directa en la forma en que nos desenvolvemos como sociedad. O sea, yo estoy seguro que el día de mañana, que el día de eso que se acabe ese confinamiento, serán privilegiados aquellas personas que puedan salir a compartir un momento, a consumir, a que se reactive toda la economía. Entonces, es muy importante, y de nuevo acudo al doctor Efraín, que es el experto en política, que el Estado mexicano, el gobierno federal y los gobiernos estatales tomen el poder que realmente tienen, que seamos una federación real, como lo define Porrúa Pérez en su libro, tener una federación real, y que cada estado tome sus propias iniciativas, sus propias decisiones para lo que le conviene a su estado, y dejar de tomar las iniciativas de manera directa como si fuera diócesis por parte del Ejecutivo Federal. Y en ese momento, cuando nosotros seamos capaces
de analizar nuestra propia realidad, nuestra propia comunidad. Cuando nos demos cuenta de que el municipio es la base de una federación, que los presidentes municipales se tomen las riendas y digan, ¿sabes qué? Esto es lo que ocupa mi comunidad y vamos a tomar ciertas medidas por comunidad, es cuando nosotros vamos a salir adelante. En el tema económico, tocando, licenciado Jaciel, háblenos de las nuevas maneras de hacer economía, Netflix, Amazon, Mercado Libre, las nuevas plataformas digitales son las que pueden dominar al mundo de una manera económica. ¿Qué le decimos a las nuevas generaciones que van a tener que cargar, tanto por nosotros, por este tema económico, con números duros, para pasar a una conclusión general? Y si hay alguna pregunta de los auditores de las redes sociales, del Zoom, estamos a la hora. Claro, yo veo que desde hace cerca de 5 años, ya se formalizó el e-commerce. El e-commerce en donde estamos acostumbrados, bueno, los que ya estamos inmersos en ese mundo de la tecnología, en pedir ropa, celulares, computadoras, accesorios para el teléfono, cualquier infinidad de cosas. Todo tenemos la gran ventaja es que nosotros tenemos la carta o el menú de nuestro cliente en nuestras manos. Eso es lo que lo hace tan efectivo al e-commerce. Claro que ayudándonos de los bancos que nos facilitan el pago, ayudándonos de aplicaciones que nos ayudan a hacer un pago más ágil, como Mercado Pago, PayPal, tarjetas electrónicas, depósitos en Oxxo, donde si no tienes acceso a una tarjeta, no te preocupes, yo te doy la solución. Eso es lo que las tecnologías nos han aunado a hacer, en donde si yo no tengo cómo comprarte, porque si me pides una tarjeta, no te preocupes, yo te lo pongo para que me lo compres. Esa es la oportunidad que debemos tener en crear contenidos en un sitio web, promocionar una marca, involucrarnos en mercadotecnia, posición de marca, branding corporativo. Tenemos que desarrollar todos esos y potencializarlos aún más en este tiempo. No estamos lejos de que si no tenemos nada de ese conocimiento, podemos captarlo ahorita. Si estoy desde mi casa, puedo captar ese conocimiento. Ahorita Google está ofreciendo cursos para aplicaciones en pymes, en donde si no sé yo herramientas de tecnología, de ventas, de posicionamiento de marca, de redes sociales, de contactos, puedo yo involucrarme y todas estas están a un clic de distancia. Yo las descargo de mi tienda de descargas, de mi sistema operativo que yo tenga, inmediatamente yo tengo todas las herramientas. Simplemente ustedes como abogados, administradores, lo que tengan ustedes de profesión, tienen que involucrarla en esta red del Internet. Ajá. Las nuevas realidades, ¿no? La cultura, la política. Pasemos a las conclusiones. Doctor, a ti te gusta hablar mucho del pacto social, del tratado, del contrato social del que hablábamos mejor dicho. Políticamente, socialmente, ¿qué nuevo pacto haría esta sociedad pandémica? Yo me quedo con una conclusión que esta sociedad, este nuevo acuerdo, este nuevo contrato deberá ser de alta responsabilidad del Estado. Sí, llegar. Pero también deberá ser de alta responsabilidad de la ciudadanía. El gran reto que tenemos nosotros es que tengamos la capacidad de administrar nuestras emociones, de ser tolerantes y de encontrar una nueva forma de convivir. Yo digo que van a guardar 14 días, pues a lo mejor plantearnos el tema filosófico de la felicidad. Las neurociencias, o alguna parte de la neurociencia, nos indica que la felicidad no es lo que nos pasa,
sino cómo interpretamos aquello que vivimos. Entonces la humanidad deberá dar una interpretación certera a toda una serie de acontecimientos por venir que le permitan tener confort, integridad, pero sobre todo salvaguardar la dignidad del ser humano. Yo agradezco mucho la invitación a esta plática. Fundamentalmente agradezco a mis alumnos de la Facultad de Derecho, a quienes tengo el alto honor de impartirles filosofía del derecho, y decirles, sobre todo a la comunidad estudiantil, que estamos en sus manos. Nosotros somos transitorios en esta nueva realidad. Incluso somos unos inmigrantes. Pero ustedes, la comunidad estudiantil, las compañeras y compañeros universitarios y de todos los niveles educativos, tendrán sobre sí la responsabilidad de resolver toda una serie de acontecimientos por venir. Y también concluyo, tengo mucha fe en la juventud universitaria y en términos generales en la juventud. Sé que ellos son un gran ejército digital, pero también son mujeres y hombres con apego al humanismo. Y en sus manos, compañeros, está el remedio de muchos de los males que nos aquejan y que están por venir. Yo recomendaría que fueran académicos, que estudiaran, que se prepararan, que tomaran a la universidad, a la preparación como el principal andamiaje que les va a dar a ustedes la ruta, la sabiduría, la inteligencia, la racionalidad para resolver la realidad y los problemas por venir. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a mis compañeros de debate y sería todo mi intervención. Gracias, doctor, muy amable. Decía Bukowski, licenciado Andrés, que del hombre no tiene remedio, que como no tenemos un depredador que nos pueda cazar y devorar, entonces por eso nos sentimos dueños de todo, por eso abusamos de la naturaleza, de los animales, del próximo, que es el prójimo, actuamos con maldad. No sé si tenga razón Bob, que nacemos malos, que nos hacemos malos, pero ¿qué diría usted para conclusión, licenciado Andrés Rojas, sobre el nuevo reto social? Gracias, licenciado. Antes de responder la pregunta, de igual forma quiero agradecer la invitación a este foro, a este conversatorio. Considero yo muy fructífero. Quiero dar dos acotaciones. Como sociedad tenemos que dar un buen análisis de la curva económica que se está dando para poder tomar decisiones de que si consumimos local, que si ahorramos, que si no ahorramos, que si hacemos, que si no hacemos, qué hacemos con el dinero, cuánto vamos a ganar, etcétera, que si las plataformas digitales son la mejor inversión. Yo creo que esa sería cuestión de otro foro, de otra mesa. Ojalá el día de mañana nos pueda volver a invitar, licenciado, y dar un análisis específico en ese sentido. También quiero reconocer las palabras que dijo el doctor Efrén. La academia es la piedra angular que necesita la sociedad, no solamente en México, sino en el mundo. La comunidad científica, la comunidad que estudia, para echar adelante lo que nosotros conocemos como sociedad, para la vida de la sociedad. Necesitamos, dependemos de la academia. Y no hay otra vuelta. De igual forma, el nuevo reto de la sociedad de aquí adelante, de manera social, quedando totalmente de lado el sentido económico o el sentido político, el nuevo reto social es volver a aprender, volver a ser persona, quitarnos lo que nosotros teníamos en mente y sacarlo adelante.
Gracias, licenciado. generar nuevo conocimiento, nuevas formas de interacción social. Y serán, como bien acertadamente lo dijo el doctor Efren, serán los jóvenes, serán los universitarios, serán los jóvenes de academia quienes saquen esto adelante. Y eso sería cuanto mi comentario, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Remátala, David. ¿Qué puedes decir ya de los números económicos para pasar a las preguntas de los amigos de las redes sociales, de los grupos universitarios? Claro, yo me quedo con la siguiente recomendación. Si no están involucrados en redes sociales, en el mundo del Internet, en el Internet de las cosas, si ustedes no están inmersos en este mundo virtual, no existen. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Yo agradezco a los participantes, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Andrés. Te lo agradezco. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. De las diversas universidades que nos acompañan, públicos de redes sociales. Si hay preguntas, yo pediría que nos apoyaras, licenciado Jaciel, si hay preguntas para el doctor Efren, para el licenciado Andrés, o para ti, o para mí, que dejemos esto libre a quien nos pregunta. Estamos en espera de recibir sus preguntas por el medio de chat, de Zoom. Aquí yo estoy al pendiente, o si alguien quiere hacer una intervención para activar su micrófono. Yo tengo una pregunta aquí de Elisa Fernández, estudiante de la Facultad de Derecho, que dice: muchas felicidades, licenciado Andrés Rojas, doctor Efren Sánchez. ¿Qué nos recomiendan a los jóvenes en esta pandemia leer sobre el tema del mundo pospandémico, después de la pandemia? Andrés. Gracias, licenciado. Es una buena pregunta. El leer de algo así, o sea, ya no podemos acudir a los libros como lo hacíamos de manera regular, ¿no? Yo creo que es esta generación y es la generación de los jóvenes, la generación de mis alumnos, de los alumnos que están escuchando esta plática, el generar nuevo conocimiento. Lo que sí hay que leer, lo que podré decir de que hay que leer es los análisis reales de fuentes confiables en sentido socioeconómico político, para dar una pequeña predicción de lo que va a pasar. Hay que leer fuentes confiables, hay que leer, hay que saber un poco de economía, hay que saber un poco de política, hay que saber un poco de estadística, hay que saber un poco de administración pública. Es necesario tener en este momento tener un bagaje cultural amplio para poder generar nuevo conocimiento, puesto que como esto es algo sin precedentes, no hay libro que te lo responda. Muy bien. Son los académicos y los científicos quienes están dando opiniones y hay que leer esas opiniones y cada quien que genere su propio criterio. Ese sería cuanto mi comentario. Gracias, Andrés. Tengo una pregunta de Javier Trujillo. Ella es de Chile. También en los países centroamericanos está pegando la pandemia. Un saludo, Javiera. Recién está comenzando esta pandemia. Es muy complicado enfrentarla por las distintas realidades que viven las familias a nivel mundial. Complicado el tema y extenso. Doctor Efren, ¿qué podemos decir de las diferentes realidades que viven las familias? Sería contarlo de ninguna manera. Sí, hay que defender a toda costa a la familia. Yo diría que esta nueva realidad, sobre todo cuando hablamos de temas de mediación, nos indica a que debemos de buscar nuevas formas de interacción humana. A la familia hay que nutrirla sobre todo con tres aspectos. Uno, el intelectual, el leer, el estar activos en la mente, el físico, el hacer ejercicio. Pero también otro aspecto interesante es el que, no obstante estos temas de la pandemia que nos llevan a un resguardo, debemos darnos los propios espacios de familia. Debemos tener mucha tolerancia. Y sobre todo, hoy más que nunca, el tema de la argumentación.
Necesitamos practicar diálogos en familia constructivos que nos permitan decir con toda claridad y certeza qué nos gusta, qué nos disgusta, en qué momento requerimos espacio, en qué momento nos sentimos afectados, para que este diálogo constructivo sea el canal que le permita a la familia enfrentar estas nuevas realidades que nuestra compañera chilena alude. Muchas gracias. Una pregunta para Jaciel David, el licenciado dice Eric, amigo de Querétaro. El consumir el local es una excelente idea, emular el antiguo hecho en México, algo que se debe implementar siempre para fortalecer las empresas nacionales. Es una solución regresar al antiguo, al local, a lo que dejen las colonias. Claro, de primera instancia sí es lo más recomendable, regresar al local, pero también debemos de impulsar otro sector que es el sector internacional. Si ustedes empiezan a consumir de distintos productos, de productos que son de importación, incrementamos también el comercio internacional. Todos los tratados que se firmaron a inicios del año, ya ahorita están nulos, pero con esto, si ustedes, claro, ahorita no vamos a activar ese sector económico comercial hasta que se haga nuevamente, se aperturen las fronteras, se quiten todos esos barreras que impuso el virus, para que nosotros fomentemos ese comercio internacional. El comercio internacional es lo que le da una exponencial crecimiento a cada economía. Si bien ustedes saben, México exporta aguacate, que es el principal, es el oro verde, que le dicen el oro verde. Cada norteamericano cuando ve el Super Bowl compra su kilo de aguacate para hacer su guacamole, y créanme que es lo que deja una fuerte cantidad de dinero a los productores de aguacate, el sector de Michoacán, que es el productor aguacatero. Eso es lo que potencializa a cada sector de la República a crecer económicamente. Y obvio, como ustedes saben, todo es una cadena. Si el productor necesita cosechar, obviamente necesita mano de obra, y esa mano de obra trae a gente que no tiene trabajo, pero toda raíz, todo eso, como lo dice Eric, que me hizo favor de hacer la pregunta, todo empieza desde lo local, así que consuman local. ¿Hay alguna pregunta del Zoom, de los alumnos universitarios del Zoom, de la UMB, de la Facultad de Derecho? Claro, hay una pregunta para el licenciado Andrés. La Universidad Atenea, que nos está siguiendo, gracias. La pregunta es para el licenciado Andrés. ¿Usted qué opina acerca del regreso a la nueva modalidad? ¿Le parece prudente esta decisión? ¿Pero nos puede decir el nombre de la compañera? Lamentablemente no nos pone su nombre, pero es aquí vía Zoom. Ok. Andrés, ¿contestar? Gracias, licenciado. Yo creo que primero tendríamos que definir el regreso a la normalidad. Eso es un punto intrínseco de esa pregunta. Pues estamos viviendo algo totalmente sin precedentes. Y como lo mencioné antes, como le decimos los abogados, el derecho jurídico tutelado es la vida, o el derecho humano que se está preponderando es la vida. Yo no veo un regreso a la normalidad. Esa es mi percepción. No veo un regreso a la normalidad. Y en especial en este claustro, bueno, hablando y cerrándolo aquí con el doctor Efren y su servidor, que nos dedicamos a la academia. Yo creo que la academia va a ser uno de los últimos factores que va a regresar a la normalidad. Que nos podamos ver de frente, que podamos dar cátedra en frente de un salón, con un salón lleno de alumnos, de 30, de 40 alumnos, impartiendo y debatiendo. El regreso a la normalidad, si se llegara a dar,
y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el gobierno federal a través de su Secretaría de Salud. Va a ser escalonado. O sea, no hay forma de regresar a la vida a la que conocemos. O sea, que digamos, ¿sabes qué? Ya pasó el fin de semana y voy a regresar a la normalidad. O sea, no es un fin de semana de fiesta. Entonces, el regreso a la normalidad va a ser muy distinto, puesto que eso también va a generar un precedente de cómo nosotros tenemos interacción con nosotros. O sea, que yo, por ejemplo, que yo vaya y salude a la comunidad, que salude a un alumno de la mano, ya no lo vas a pensar dos veces, la gente lo piensa dos veces. La nueva realidad, dice Nervo. Es una nueva realidad a la que vamos a llegar. Qué bueno que toca ese punto, licenciado. Yo no creo que regresemos al mundo en el que nos estábamos desenvolviendo. Vamos a regresar a un mundo totalmente distinto el día de mañana, que primeramente Dios nos podamos ver y que nos podamos dar la mano y que nos podamos dar un abrazo. Va a ser muy distinto. Muy distinto porque la procuración de la salud personal va a ser lo que va a imperar, algo que no teníamos con precedentes. Ya, o sea, la sociedad estaba totalmente confiada de que la ciencia estaba tan avanzada, de que podríamos enfrentar o que podemos enfrentar las enfermedades y ya nos dimos cuenta de que no es cierto. Y vamos a regresar a una procuración de salud personal. Entonces, si el día de mañana, tratando ya de concluir con la respuesta, si el día de mañana dijera, no sé, que diga gobierno federal, ¿saben qué? Pues ya el 1 de junio ya todo el mundo puede regresar a sus actividades. Para mí, en lo personal y lo poco o mucho estudiado, yo creo que sería una muy mala decisión. Ok, hay una pregunta para el doctor, para el señor David, por parte de los compañeros del POM. Si no hubiera preguntas, yo quisiera agradecer una vez más el tiempo que nos ha concedido el doctor Efraín Sánchez López. Muchas gracias, doctor, por su aportación. Muchas gracias a ustedes, muy valiosos, que uno aprende muchísimo de ti. Al licenciado Andrés, a la distancia, te agradezco mucho. Muchas gracias a la distancia, te mando un abrazo fraterno. Universitario joven, al licenciado David, profesor joven, universitario joven, el servidor Emanuel Sánchez, que considera, para terminar, como lo mencionaba Ítalo Calvino, que dice que todos los animales saben lo que necesitan, el hombre no sabe lo que necesita. Ojalá esta experiencia pandémica del mundo afuera nos sirva algo. En este pequeño ejercicio, humilde pero claro, les agradecemos que tengan una excelente tarde, muy amable. Muchas gracias. Gracias, compañero.